a todas aquellas personas que se dedican a trabajar en el camino del Señor, a trabajar en su viña, a trabajar en su iglesia. Es una maravilla, hermanos, es algo maravilloso, es apasionante trabajar para el Señor y bueno, tratar de contribuir de la mejor manera, con la mejor intención, para que podamos llegar un día al Señor, para que podamos llegar al cielo, que hermanos es de donde venimos. Nosotros somos ciudadanos del cielo, dice Pablo, somos ciudadanos de allá y por lo tanto debemos de regresar a donde Dios. Pero el regresar a Dios, eso pues solo depende de nosotros, solo de nosotros. Pero somos extranjeros en esta tierra, en donde venimos quizá por unas cuantas horas. Algunos niños nacen y mueren, nacen y a los 5 minutos mueren, abren los ojos y mueren. Vinieron acá, fueron extranjeros un momentito y regresaron, seguramente regresaron a su lugar de origen. Otros un año, 10, 20, 40, 60, 100. Hermanos, pero la vida del humano es corta. Aunque dure 100 años, es corta. 100 años, hermanos, se van rápido. Y más si no duramos 100 años, si duramos 50, 40, 30, no sabemos, hermanos. Por eso perseverar hasta el fin es perseverar siempre, hasta que nos llegue el fin, no es hasta el fin del mundo. Sí, también si llegamos, pero es perseverar hasta el día en que nos llegue la muerte y pues podamos lograr la copa, como decía Pablo, podamos ser ganadores, levantar ese trofeo. ¿Cuál trofeo? El ver a Dios, el ver y poderlo ver a los ojos. Porque si no, hermanos, si no nos portamos bien, en el momento culmen, en el mejor momento, cuando ya no se puede más, es el momento cuando partamos de esta vida y estemos frente a Jesucristo. Si nosotros fuimos buenos, vamos a tener la capacidad de verlo a los ojos. Si no nos portamos bien, hermanos, no lo vamos a ver a los ojos. Vamos a agachar la mirada, lo vamos a hacer para otro lado. Por eso, hermanos, hay que profundizar, hay que remar mar adentro, ahorita que estamos vivos, para que ese día no digamos, ¿por qué no me forcé? ¿Por qué no estudié? ¿Por qué no razoné? ¿Por qué no busqué lo verdadero? ¿Por qué no quise? ¿Por qué fui necio y me decían y por necedad no busqué el camino como el Señor quiere? Pero bueno, hermano, antes de comenzar, hoy no está el hermano Mario, tiene sus atrasos personales. Pero vamos a ver, hermanos, eh, ¿por qué respetar al médico, al doctor? Vamos a ver ese tema con un poco de apologética. Pero antes de eso, hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos acompañe, que Él sea quien hable, que nos dé fluidez, que nos ponga las palabras, que nos dé actitud, que nos dé entusiasmo, hermanos, y que nos dé sabiduría, empuje para seguir. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios Todopoderoso, Padre, lleno de misericordia, tú nos enseñaste a decirte Padre en el Padre Nuestro y en otras partes. También cuando le dijiste a tus apóstoles, cuando oren o recen, háganlo así. Padre nuestro que estás en el cielo. Tú quisiste que te llamáramos Padre y por eso así te llamamos, Padre lleno de amor, lleno de misericordia. Gracias por este día, por la vida, por el trabajo, por la salud, por todo lo que tú nos das, Padre, la familia, el hogar, todo lo que tú
Nos das, Padre, este mundo que nos has puesto para que nosotros podamos vivir en un paraíso. Pero todo lo que nosotros podemos hacer también depende de nuestro esfuerzo y vamos a verlo hoy con la enseñanza de por qué respetar a los médicos. Padre, gracias infinitas por todo, Padre, porque lo que tú nos das es perfecto. Si nosotros lo distorsionamos, Padre, y nos va mal, es porque nosotros lo hicimos así. Pero si nosotros nos dedicamos a servirte, Padre, vamos a vivir en paz y muy tranquilos. También, Padre, te pedimos que nos acompañes, nos guíes, nos des fuerza, sabiduría, entendimiento, amor, mucho amor, Padre, para poder llevar, Padre, tu palabra, para poder llevar esta vida, este mundo, para poder comprenderlo, para poder ser tolerantes. Te pedimos, Padre, que nos perdones por cada una de aquellas cosas que hacemos que no están de acuerdo a tu voluntad, a tus mandamientos. Perdónanos, Padre, por ser pecadores, por ser rebeldes, por ser orgullosos, egocentristas, por la ira, por el egoísmo, la envidia y todo eso, Padre. Perdónanos. Y a ti, Madre María, también, ayúdanos a ser como tú, que todo lo guardabas en tu corazón, por muy duro que fuese, lo guardabas en tu corazón, por muy pesado que fuese, como la muerte de tu hijo. Tuviste la capacidad de guardarlo en tu corazón y no hacer nada para contrarrestar o para vengar lo que le hicieron a tu hijo. Madre, qué corazón tan grande. Predestinada fuiste, Madre, desde cientos de años antes de nacer. Fuiste predestinada para ser santa, para ser madre del Señor y de nosotros. Y a ti, Espíritu Santo, también, para que no dejes de mandarnos ese fuego que nos alimenta, ese fuego que nos impulsa, que nos da energía. Y todo esto te lo pedimos por tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me esperan un momentito. Vamos a iniciar, hermanos, con este tema. ¿Por qué respetar y por qué ir donde el médico? Hermanos, si muchos creen o creemos que el médico de médicos es el Señor y es quien otorga la salud, la vida. Pero ¿por qué hay médicos? Y médicos, hermanos, de la salud, pero también hay médicos en muchas otras cosas. Hay doctores en sociología, en filosofía, en psicología. Hay doctorados en teología y en tantas cosas. Pero hoy vamos a hablar del médico que nos trata cuando nosotros estamos enfermitos. Vamos a ver qué nos dice Números 12, 9 y 10. Dice así. Vamos a ver. En cuanto una persona tenga una llaga de lepra, lo llevarán al sacerdote. Entonces también el sacerdote es médico. ¿Por qué al sacerdote se le dice cura? Porque cura, porque sana. Hermanos, los médicos son médicos, doctores, especialistas de las enfermedades del cuerpo, de todo nuestro ser. Pero los sacerdotes son los médicos del alma, curan el alma. ¿Cómo la curan? Con el perdón de los pecados otorgado por Dios, pero por medio de los sacerdotes. En cuanto una persona tenga una llaga de lepra, la llevarán al sacerdote. Él la examinará y, si observa un tumor blanco en la piel,
Si el pelo se ha vuelto blanco y se nota una úlcera en la hinchazón, se trata de lepra arraigada en su piel. El sacerdote lo declarará impuro sin esperar más, porque es impuro. Esto, hermano, era la ley en el Antiguo Testamento. ¿Quién evaluaba? El sacerdote. Y al que tenía lepra lo declaraban impuro. La lepra, hermanos, hoy se cura con unas cremitas, pero en ese tiempo no había cura. El que tenía lepra era condenado a ser exiliado, a que viviera ya solo en las cuevas, ser separado de la gente, de sus padres, de su madre, de sus hijos, de su familia y todo eso. Pero bueno, aquí nos viene hablando de una enfermedad. Y como en ese tiempo no habían tanta ciencia, todavía no se podía curar ni la lepra, que eran unas llagas. Hermanos, hoy sí. La ciencia ha ido avanzando tan rápido, hermanos, que hoy son pocas las cosas que no tienen cura, pero luego tendrán cura. Luego tendrán cura. Vamos a ver qué nos dice otro texto por aquí. Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas capítulo 26, versículo 16 al 21. Dice así: Pero una vez fortalecido en su poder, se puso muy orgulloso hasta corromperse. Desobedeció a Yahvé su Dios, entrando en el templo de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. Tras él Azarías, el sacerdote. Ahí aparece el sacerdote otra vez. Y con él 80 sacerdotes de Yahvé, hombres valientes que se opusieron al rey Osías, y le dijeron: No te corresponde a ti, Osías, quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes. Los hijos de Aarón, que han sido consagrados para quemar el incienso, eran sacerdotes, los 4 hijos de Aarón, el sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Consagrados para quemar el incienso, sal del santuario, porque estás renegando lo que no te merece honor ante Yahvé tu Dios. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario, porque él en la iglesia, en la misa, se ofrece incienso. Aquí está. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se enfureció, y mientras que se enojaba contra los sacerdotes, brotó la lepra. ¿Qué le pasó a él cuando se enojó contra los sacerdotes? Cuando renegó contra los sacerdotes, cuando protestó contra los sacerdotes. Entonces Osías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso y no le correspondía, se enfureció, y mientras que se enojaba contra los sacerdotes, brotó la lepra en su frente a vista de los sacerdotes en la casa de Yahvé, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes al mirarlo vieron que tenía lepra en la frente, por lo cual lo echaron de ahí rápidamente, y él mismo se apresuró a salir porque Yahvé lo había herido. Dios lo había herido, Dios lo había castigado, hermanos. Ya vimos por qué. Porque al sacerdote, hermanos, yo les voy a decir algo: no se metan con el sacerdote, no se metan con la Madre del Señor, Madre María, no se metan con los santos, con los ángeles, arcángeles, querubines, porque ellos son protegidos de Dios. El rey Osías quedó leproso hasta el día de su muerte y vivió en una casa aislada como leproso, porque había sido excluido de la casa de Yahvé. Su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey y gobernaba el pueblo, y era un rey y no lo pudieron curar y lo exiliaron y vivió allá. ¿Por qué? Porque murmuró contra los sacerdotes.
murmuró contra los sacerdotes. Y vean que estos sacerdotes no eran tan como los de hoy. Los de hoy, hermanos, los sacerdotes de hoy los nombró Cristo. Cristo mismo ordenó a los nuevos sacerdotes a semejanza de Melquisedec, pero ese es otro tema que lo hemos dado y lo seguiremos dando. Primera de Corintios 11, 27 y 30. Dice así. Dice: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, el que come el pan, la hostia consagrada, o bebe la copa del Señor indignamente, como lo hizo Judas con la intención de entregarlo, ya tenía el plan, lo iba a entregar y fue y tomó el cuerpo y la sangre de Cristo. Lo hizo indignamente, por eso el diablo aprovechó a meterse en él. Peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vean que lo hace indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo, no contra la hostia, no contra un símbolo, no contra una figura, sino peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Vamos a ver lo que dice el siguiente. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Y por tal razón varios de ustedes están enfermos y débiles, y algunos han muerto. Algunos han muerto. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo que hay muchas enfermedades que vienen por el pecado, por comer indignamente, por renegar, por protestar a lo verdadero. Por eso vienen muchas enfermedades. Vamos un poco rápido en estos textos porque quiero que lleguemos a un texto clave. Juan 5:14. Vamos a ver qué nos dice San Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así. Más tarde Jesús se encontró con él en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Hermanos, Jesucristo había sanado a alguien y más tarde él lo encontró en el templo y le dijo: ahora estás sano, pero no vuelvas a pecar, no sea que te suceda algo peor. Hermanos, por el pecado viene la enfermedad y por la enfermedad viene la muerte. Por eso, la paga del pecado es muerte. Y para que nosotros podamos morir, debemos de estar enfermos. Y para estar enfermo tenemos que haber pecado. Si alguien no peca, no tendría enfermedad. No lo agarraría, no lo tomaría una enfermedad. Vamos a ver qué nos sigue diciendo la palabra del Señor. Vamos a ver qué nos dice Colosenses 4:14. El Pablo a los colosenses. Vamos a ver. No, aquí vamos a ver, ¿qué nos dice Salmo 38 del 3 al 5? Salmo 38 del 3 al 5. Miren, hermanos, que es tan hermosa la palabra del Señor que nos habla en cosas tan sencillas. Por ejemplo, dice el Salmo 38, versículo del 3 al 5. Pues tus flechas en mí se han clavado y tu mano se ha cargado sobre mí. Nada quedó sano en mí por causa de tu ira. Nada quedó sano en mí por causa de tu ira. Nada sano en mis huesos después de mi pecado. Mis culpas llegan más arriba de mi cabeza. Pesan sobre mí más que un fardo pesado. Pesan sobre mí
más que un fardo pesado. Hermano, los pecados son una carga terrible. Son una gran carga. Mis pecados pesan sobre mí más que un fardo. ¿Se imaginan algo bien pesado? Pues así pesan los pecados, hermanos. Así pesan los pecados. Pero ¿cómo nosotros alimentamos esos pecados? ¿Y por qué nosotros morimos? ¿Por qué nosotros morimos? Por el pecado. El pecado nos lleva a la enfermedad. Por eso, hermano, cuando nosotros estamos enfermos es por pecado. ¿Recuerdan ustedes cuando sanó el Señor a aquellos 10 leprosos? Y les dijo, ya estaban sanos, pasaron los 10, Señor, sánanos, sí, los sanó. Pero les dijo, vayan, los sanó, pero ¿de qué forma? Señor, sánanos de esta lepra. Y el Señor les encomendó algo, los mandó, les dijo, vayan donde el sacerdote. Ya fue Cristo, hermanos, en la nueva era. Vayan donde el sacerdote. Ellos obedecieron y se fueron a donde el sacerdote. Mientras iban en camino, quedaron sanos. Hermanos, quedaron sanos. Porque Dios dejó sus embajadores. Quiso que nosotros entendiéramos que estaba dejando a sus embajadores, a sus representantes, así lo dice Pablo. Nosotros somos embajadores. Ahí sí lo dice también en Hebreos 5. Representantes de Cristo, los sacerdotes. Son los representantes de Cristo. Por eso, hermanos, esos 10 leprosos no los sanó Cristo, ¿no? De primera. Si es Dios el que sana, pero por medio de ¿quién? De los médicos. Y el alma la sana por medio del sacerdote. Pecado grave, no confesado, pecado no perdonado. Pecado leve, según la iglesia y según la Biblia también, y podemos verlo un día. Pecado leve puede ser perdonado con el acto de contrición, con el yo confieso. Pero el pecado grave, no. Hermanos, vamos a ver esto que hemos visto un poco resumido para entrar, y si el hermano Wilmer tiene algo por ahí, pues qué bueno. Pero vamos a ver qué nos dice Sirácida, capítulo 38, Sirácides 38. Vamos a ver qué nos dice Eclesiástico o Sirácides 38, versículos del 1 en adelante. Este texto, hermanos, nos habla tan claro del médico. Por eso, hermanos, es necesario. Miren, Dios nos dio la vida. Dios nos dio la vida y nos dio la salud. De nosotros depende cuidarla. Nos dejó las plantas medicinales y todo tipo de plantas alimenticias para alimentarse. Animales, plantas medicinales, animales medicinales. Nos dejó todo, hermano, para que nosotros podamos vivir plenamente con una contextura quizá como la que él tenía. Jesucristo, según la tradición, era un hombrón de 1,80 de alto, más o menos, y con un cuerpo bien definido, hasta cuadritos. Él caminaba mucho, hacía ejercicio. Es importante también hacer ejercicio, caminar y todo esto. Bueno, pero Dios también Dios nos deja de por qué nosotros, y nos dice el tema hoy, por qué respetar al médico. Y vamos a ver, hermanos, si Dios lo puso o no. Y si puso una persona para devolver, reparar la salud del cuerpo, ¿y cómo no va a poner una persona para reparar la salud del alma?
Y esa persona que repara la salud del alma son los sacerdotes. Los obispos también son sacerdotes. El Papa también es sacerdote, solo que con un grado mayor. Entonces, hermanos, Sirácides capítulo 38, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente. La enfermedad y el médico es el tema. Tenle al médico toda la estima que se merece. Hermanos, muchas veces nosotros queremos macanear al médico porque vamos y nos puso un tratamiento, nos inyectó, nos internó, gastamos dinero y no nos curamos y queremos ir a macanear al médico. Pues el Señor está diciendo, tenle al médico toda la estima que se merece. Debemos estimar al médico, hermano. Ya vamos a ver por qué. Hermano, muchas veces el médico, pues que el médico es una persona y se puede equivocar también. Pero es la persona a quien nosotros debemos acudir para que nos repare nuestra salud, para que nos devuelva la salud. Es una reparación. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando llegó aquel ciego donde Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? Agarró tierra, le puso saliva y la tierra con saliva se la puso en el ojo. ¿Qué estaba haciendo Jesucristo? Reparándole el ojo. ¿Por qué lo estaba reparando? Porque somos tierra, somos barro. Hermanos, nosotros somos hechos de barro. Dios formó un pichinguito de barro. No sé si sería con agua o con saliva, no sé. Formó el pichinguito, sopló sobre la nariz y el pichinguito comenzó a moverse. Abrió los ojos y ya todo funcionaba. ¿Se imaginan? El soplo de la vida. El soplo de la vida es el soplo que nosotros tenemos a cada momento, cada vez que respiramos y transpiramos. Ese es el soplo de Dios. Cuando Dios se aparta y ya no respiramos, nos morimos. En 5 minutos estamos muertos. Al menos alguien que tenga suficiente estado físico puede durar más. Pero de lo contrario, hermanos, 5 minutos y estamos muertos sin el soplo de vida de Dios, que es el soplo que respiramos y transpiramos a cada momento. Entonces, hermanos, Jesús, como nos hizo de barro y somos una vasija hermosa, que Él la pulió, la hizo. Bueno, Él hizo el primero. Somos una vasija, pero esa vasija o esa olla de barro, que la hace muy bonita, pero es muy frágil, se cae y se quiebra. Nosotros nos caemos y nos quebramos. Y esa vasija de barro, hermanos, Dios quiere que la llenemos porque vacía no sirve. Puede ser muy bonita, hermano. Puede ser una muchacha o un muchacho hermoso, espectacular. Pero si no tiene a Dios en su corazón, eso hermoso es externo, es por encima, es superficial. Por dentro está vacío, como una vasija o una olla sin agua. Pues Él, hermanos, como nos hizo de barro, entonces, por eso, hermanos, nosotros tenemos todos los minerales que tiene la tierra, los tenemos nosotros. Y por eso las medicinas están en la tierra, los árboles en la tierra. Por eso, hermanos, cuando a alguien le falta calcio, ¿de dónde lo sacan? De la tierra, de los árboles, calcio. Cuando a alguien le falta hierro, de la tierra, hay que meterle hierro, ya se pone firme, ¿va? Y así, tantas cosas que nos faltan cuando nos sentimos débiles, enfermos o desanimados y todo eso, están en la tierra. Solo que el médico y el farmacéutico tienen la sabiduría y el poder para decir a esta persona le falta esto, como a una tierra, como cuando a una tierra le falta calcio o le falta la urea, el abono, se le va poniendo ¿para qué?
para repararla, para que lo que se siembra sea bueno, frondoso, buen fruto. Así, hermanos, como se hacen exámenes de tierra, así se nos hace exámenes a nosotros, porque también somos tierra. Y los mismos elementos que tiene la tierra los tenemos nosotros. Pero ¿quién es el especialista en reparar nuestra salud? Es el médico, hermanos. La salud viene de Dios, pero el médico es el que tiene el poder otorgado por Dios para devolvernos esa salud. Debemos de respetarlo, por eso dice, tenle al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. ¿Quién lo quiso, hermanos? El Señor. Hermanos, si usted lo quiere leer en su casa, Sirácides capítulo 38, versículo de 1 en adelante, allá como hasta el 12, hasta el 13, por ahí, o más. Vamos a seguir viendo. Por última vez, tenle al médico toda la estima, el respeto, hermano, que se merece, debido a su servicio, porque así lo quiso el Señor. La mejoría viene del Altísimo. Eso no se niega y es lo que estamos hablando. La mejoría viene del Altísimo y es el Rey quien concede el don de sanar. ¿Quién concede el don de sanar? El Rey. ¿A quién se lo ha concedido? Al médico. Al médico. La mejoría viene del Altísimo, de Dios. Y es el Rey quien concede el don de sanar. Por eso, hermanos, cuando nosotros ya nos morimos, mucha fe podemos tener. No, es que yo tengo fe, que yo no tomo nada y me voy a sanar. Error, error, error. Está equivocado, hermano, si usted piensa así. Porque Dios puso al médico. Porque el médico, porque la mejoría viene del Altísimo y es el Rey quien concede el don de sanar. Le ha concedido al médico el don de sanar. Por eso, hermano, nosotros debemos de ir al médico, invertir y si nos toca gastar lo último que tenemos, gastarlo porque el médico es el que tiene el don de sanar. Es un don, el don de la vida. Los médicos, hermanos, hacen un juramento cuando reciben se ordenan. Hacen un juramento de vida, que ellos van a luchar por la vida. Por eso, hermanos médicos, yo les quiero hacer una invitación. Hermanos, ustedes fueron puestos por Dios para que devuelvan la vida, para que den vida al que esté enfermo, no para que la quiten. Hermanos médicos, si ustedes han sido partícipes de un aborto, perdón, hermanos, con todo el amor del mundo, pero ustedes en vez de dar vida, han asesinado, han cometido un crimen. Hay un médico que tenía no sé cuántos miles de abortos y se convirtió al catolicismo. Se confesó y todo, y él llevó esa carga en la espalda de todos los crímenes que había cometido a una persona que no se puede defender, un niño dentro de un vientre. Hermanos médicos, ustedes han sido puestos para dar vida. Luchen por la vida de las personas y también la de ustedes, porque han hecho un compromiso de devolver, de reparar la vida de las personas. No cometan crímenes. Muchachas y muchachos, si salió preñada, si salió embarazada, tenga su niño. Espere que lleguen los 9 meses, páralo. Y si no lo quiere, pues regálelo, pero vivo. Llévelo a uno de tantos, más de 25,000 orfanatos que la Iglesia Católica mantiene. Llévelo ahí, o dónelo, regálelo, pero vivo. Porque si lo mata es más criminal que el que agarra tiros a otro, el que agarra machetazos, a cuchilladas a otro.
porque un niño en el vientre, ¿cómo se va a defender? Totalmente indefenso. No hagan eso, porque se están condenando en vida. Los conocimientos del médico le permiten andar con la cabeza levantada. Los conocimientos del médico le permiten andar con la cabeza levantada. Hasta los grandes lo admiran. Hasta los presidentes, hasta Donald Trump tiene su médico. Hasta Vladimir Putin tiene su médico. Hermanos, y el médico, la médica, hermanos, uno, si le toca mostrarle las partes que a nadie quiere mostrar, uno tiene que desnudarse, hermanos, y que lo examine. Y ellos deben de tener ese profesionalismo de manejar las cosas y las situaciones de la mejor manera, porque han sido puestos por Dios para dar vida. Los conocimientos del médico le permiten andar con la cabeza levantada. Hasta los grandes lo admiran. Hasta los presidentes lo admiran. Porque es un don que lo ha adquirido, que ha sido otorgado por medio de Dios. El Señor creó las plantas, lo que hablábamos en su momento. El Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia. Un hombre inteligente no las menosprecia, hermanos. Tomen cada día tecitos. Jengibre, té de hojas de limón, de zacate. Hermanos, busquen hoy que es tan fácil en YouTube. Si ustedes buscan para qué es medicina la escobilla, para qué es medicina la hoja de huerta, para qué es medicina la frutita del tallo de guineo, de banano, de la chuna que le dicen, para qué es medicina, hermanos, se van a encontrar que casi todos los montes son medicinales, curan. Si nosotros, hermanos, como dice aquí, el Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia. Un hombre inteligente las aprecia, no las menosprecia. Las aprecia y las utiliza para su salud. Hermanos, la gente que utiliza hierbas y montes y todo eso, pasa saludable. Y uno da un ejemplo. Acuérdate de aquella madera que endulzó las aguas amargas y con eso el Señor dio a conocer su poder. ¿No recuerdan cuando iba el pueblo de Israel y llegaron a un lago? Y qué alegría porque se iban muriendo de sed, llegaron al lago. ¡Ay, sí! Encontramos agua, vamos a tomar. Y cuando dicen a tomar, amarga. No, Moisés, esta agua no sirve. Entonces Moisés le dijo al Señor, Señor, Dios, ayúdame, ¿qué hacemos? Y Yahvé, Dios Padre, le dijo, Moisés, mira aquel árbol que hay allá, corta una rama y tírala. Se fue Moisés obediente, cortó una rama, la tiró al lago y con eso se endulzaron las aguas, se pusieron de buen sabor y el pueblo a beber. Siempre, hermanos, Dios utiliza algo y alguien. Aquí utilizaba a Moisés como intercesor y utilizó una rama para endulzar. Por eso dice, acuérdate de aquella madera que endulzó las aguas amargas y con eso el Señor dio a conocer su poder. Él da a los hombres el saber para que lo glorifiquen por los maravillosos remedios que creó. Él da a los hombres el saber, hermanos, y no solo a los médicos, también hay mucha gente que hace medicinas naturales y también nosotros, hermanos. Personalmente, yo tomo muchos tipos de té en la casa de Montes. Hermanos, yo tenía algo, tenía una enfermedad en la garganta
que yo creí que no me iba, bueno, es más, los médicos me dijeron que no me iba a curar, que yo estaba destinado a vivir así. Yo solo un poquito de frío, un poquito de aire acondicionado, un poquito de tomar helado, una lluvia, que me cayera y yo tenía tapado todo y no podía hablar, hablaba todo feo. Y estuve en tratamiento. Y por último me dijo un médico especialista, Rodolfo, vos tenés que vivir toda la vida con un puff en la nariz. Cada vez que se te tape, pum, te echas esto y se te destapa. Tenía que vivir con eso toda la vida. Tenía tiempos, hermanos, que del dolor no podía hablar, hablaba suavecito. Hermanos, y tomando tantas cosas, tantos montes, que entre todos o yo no sé cuáles, me llegaron a destapar de una manera, hermanos, que hoy estoy. Ahorita es que he estado medio enfermito, pero ya estoy casi bien, casi bien. Entonces, hermanos, incluso el médico me había dicho que no, que ya era una condición. Y por medio de las plantas medicinales, yo estoy sano. Él da a los hombres el saber para que lo glorifiquen por los maravillosos remedios que creó. El médico los usa para curar. ¿Quién los usa? El médico. Para curar y para quitar el dolor también. ¿De dónde hacen la mentolina, hermano? De un árbol. ¿De dónde hacen las pastillas? De árbol. ¿De dónde hacen los medicamentos? De árboles. El médico los usa para curar y para quitar el dolor. El farmacéutico, el que hace los medicamentos, el farmacéutico hace con ellos sus mezclas. Y nosotros, hermanos, debemos de buscar al médico y debemos de respetarlo, como dice al inicio. Tenle al médico toda la estima que se merece debido a su servicio, porque así lo quiso el Señor. Cuidadito con irrespetar al médico. Y si al médico sana el cuerpo, hermanos, el sacerdote sana el alma de los pecados. Dios por medio del sacerdote. Entonces, si se respeta al médico, ¿y cómo no vamos a respetar al sacerdote? Tenemos que respetarlo, hermano. Tenemos, y el mismo Dios dice, vayan donde el sacerdote. Vayan. De ese modo, las obras del Señor no se han terminado y continúa difundiéndose el bienestar por la tierra. Cada día, hermano, se ha ido abriendo la ciencia tanto que usted puede preguntarle al teléfono qué medicina o qué árbol puedo, qué rama, qué puedo tomar para esto que tengo. Y Google le dice qué hacer. ¿Se imaginan cómo se va avanzando todo? Hijo mío, cuando estés enfermo no te deprimas, ruégale al Señor para que te cure. Ruégale al Señor, pero no se va a quedar solo con el ruego. Renuncia a tus malas acciones, guarda las manos limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado. Ofrécele a Dios el incienso y la harina flor para que te tenga en su memoria. Preséntale una ofrenda escogida entre tus bienes. Luego haz que venga el médico. Hijo mío, cuando estés enfermo no te deprimas, hermanos. Hermanos, no. Si hay alguien, hermanos, que en este momento está enfermo y está depresivo y se quiere quitar la vida, no lo haga. Busque al médico y haga medicinas naturales y una de tantas le va a llegar con toda la fe, porque también uno se puede hacer sus medicinas. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas, ruégale al Señor para que te cure, ruégale. Y Dios puede curarlo si Él puede hacer todo. Pero mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado.
aquellas personas que una persona sin conocimiento les dice: ya oramos por ti, hermano, ya oramos, no vayas donde el médico, ya estás curado. No, esa no es palabra de Dios. La palabra de Dios es que, hijo mío, cuando estés enfermo no te deprimas, ruégale al Señor para que te cure. Luego haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó, no lo desprecies, porque lo necesitas. Necesitas al médico. Hermanos, si necesitamos al abogado, si necesitamos al albañil, al fontanero, si necesitamos al ingeniero que nos diga qué hacer para cosechar bien, también necesitamos el médico para que nos devuelva la salud. Y si necesitamos al médico, hermanos, ¿cómo no vamos a necesitar al especialista en lo espiritual, que son los sacerdotes? Y nosotros los delegados, que somos los delegados del obispo, hermano, pero no tenemos nosotros muchos dones, muchas virtudes que tienen los sacerdotes. Por eso ellos son los encargados de darle salud al alma. Dios, por medio de ellos, purifica, santifica. Renuncia a tus malas acciones, guarda las manos limpias, eso sí. Cuando estés enfermo, no te deprimas, ruega al Señor para que te cure. Pero si ruega a Dios para que lo cure, renuncia a sus malas acciones, guarda sus manos limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado. Ofrécele algo a Dios por medio del hermano que lo necesita, para que te tenga en su memoria. Preséntale una ofrenda. Luego haz que venga el médico, luego que ya te sientes con fuerza. Dios, hermanos, te va a quitar la depresión, te puede sanar también. Pero Dios ha puesto a alguien para que devuelva la salud, y ese es el médico. Ese es el médico. Luego haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó. ¿Quién creó al médico? El Señor. Allá hay un texto, hermanos, que nos dice que San Lucas era médico. Así nos dice un texto, vamos a ver si nos da el tiempo. En algunos casos, oigan bien, en algunos casos el restablecimiento pasa por las manos de ellos. ¿De quién? De los médicos. En algunos casos. Rogarán al Señor para que les ayude a encontrar los medios para aliviarte y salvarte la vida. El que peque en presencia de su Creador, que caiga en las manos del médico, eso sí, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, hermanos. Sirácides 38, del 1 al 13, 14, léanlo para que no los engañen, hermanos. Cuando alguien les dice que yo lo curé, ¿cuál yo lo curé? Hay que ir al médico, hay que ser obediente, hay que tener fe, pero hay que ser obediente. Mateo 4:23 dice así. Vamos a ver qué dice 4:23. Jesús empezó a recorrer toda la Galilea, enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la buena nueva del reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Él curaba, pero hoy que no está él y ha dejado a los médicos y los sacerdotes para curar el alma. Lucas 4:23, vamos a ver qué nos dice. Lucas 4:23, así rápido, porque ya se nos va el tiempo. Lucas 4, versículo 23, dice: Jesús les dijo, seguramente ustedes me van a recordar el dicho médico. Jesús les dijo, seguramente ustedes me van a recordar el dicho médico. Cúrate a ti mismo, realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan
¿qué hiciste en Cafarnaúm? Entonces, hermano, el médico está Dios quiso, porque Dios quiso que estuviera. Si no, hermanos, no estuviera. Si no es porque el Señor Dios lo puso. Dios lo puso ¿para qué? Para que nos devuelva la salud. Vamos a ver qué nos dice Lucas 5:31. Lucas 5:31 dice así. Vamos a ver. 31. Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico. Aquí nos viene hablando que hay médico, sino las enfermas. Son las personas sanas las que necesitan médico, así como también, hermanos, en la iglesia. No son las personas santas las que necesitan ir a la iglesia, no, somos los pecadores. Y luchemos, hermanos, cada día por no pecar, pero de cualquier manera, hermano, pecamos. De cualquier manera pecamos, entonces, por lo tanto, hermanos, pues nosotros debemos de procurar de no hacerlo, procurar de no pecar. ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, ¿a qué lleva? A la muerte. El pecado lleva a la muerte. La muerte, hermanos, que nadie queremos, pero es producto de el pecado. Hermanos, ustedes han visto, ya para terminar, a muchas personas que las han enterrado a los muchos años de haber muerto y son incorruptibles. Su cuerpo no se ha convertido en tierra ni se lo han comido los gusanos. Por ejemplo, San Pío y muchos santos, por ejemplo, el santo joven Carlos Acutis, hermanos, incorruptible. Eso significa, hermanos, que ellos murieron limpios. Y si murieron limpios, hermanos, significa prácticamente que no murieron. Pruebas hay de que hay gente que se ha ido en cuerpo y alma, pues Dios sabrá cómo es el proceso. Pero por ejemplo, Enoc, Elías, y que no eran que digamos santos, santicos, tan santicos, ¿verdad? Pero se fueron en cuerpo y alma. Hermanos, cerrando, tenle toda la estima al médico porque Dios así lo quiso. El restablecimiento viene por Dios. El médico con sus conocimientos camina con la cabeza levantada, hasta los grandes lo admiran. Y el médico es el que tiene el don y el poder para dar salud. Andaba buscando, hermanos, algunos saludos. Creo que tenemos algunos cumpleañeros. El viernes pasado se nos olvidó. Vamos a ver. Muchas felicidades. ¿A quién? Vamos a ver. A alguien de la familia Gutiérrez, que estuvo cumpliendo años. Yo creo que se me borró ese mensaje. Pero bueno. Hermanos, ánimos, nos vemos el próximo viernes, ya en el mes de agosto. El Señor guarde, los acompaña a todos, al hermano Mario, a su hija Angie, y a todos ustedes, hermanos, que el Señor, que la Santísima Trinidad, Madre María, los acompañe todos los días de su vida. Será, hermanos, hasta el próximo viernes, que estaremos nuevamente por Canal 34 para llevar un
un granito de arena en la evangelización. Hermanos, si ustedes tienen duda en algún tema, llámenos para nosotros pues poderlo exponer.